Hi everybody, this is Mike. Today we're going to learn idioms. Hola a todos, soy Mike. Hoy vamos a aprender idioms. Antes de comenzar, quiero que revisen en la descripción de este video. Hay un menú, con lo cual ustedes pueden saltarse a la parte que quieran ver directamente el video, si ya han visto toda la explicación previa. Lo que estamos aprendiendo son idioms, expresiones idiomáticas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta serie de videos es que primero yo hago una explicación acerca de qué son estas expresiones idiomáticas, cómo funcionan. Después tengo una charla con una amiga mía hablante norteamericana en la cual hablamos en inglés acerca de este mismo tema, qué son las expresiones idiomáticas. Y después paso a hacer la explicación de la expresión idiomática del día de hoy. Después de eso, también tengo una charla con mi amiga norteamericana en la cual hacemos algunos ejemplos y discutimos el idiom del día de hoy. Así que esto es una experiencia bastante completa. Si ustedes quieren, pueden ir saltando entre tanto con el menú. Así que para ello es para que de pronto, si ya han visto toda esta información, no tengan que repetirla porque pues en todos estos videos casi toda esta información se repite. Ahora, ¿qué son los idioms? Los idioms son lo que llamamos expresiones idiomáticas. Las expresiones idiomáticas son frases en las cuales nosotros queremos decir algo que normalmente no se entiende directamente por lo que decimos. Suena enredado, pero pensemos en español. En español tenemos muchas expresiones idiomáticas. Por ejemplo, aquí en Colombia decimos echarle los perros a alguien. Por ejemplo, yo digo, mira, Juan le está echando los perros a María. Echar los perros, cuando yo escucho eso, si yo tratara de entender eso, literalmente pensaría en que Juan le coge unos perros y se los tira encima a María, o que hay unos perros bravos y se los suelta para que la muerdan o la ataquen. No tiene nada que ver con eso. Cuando nosotros en Colombia decimos echar los perros, queremos decir que estamos coqueteando, que estamos acercándonos con fines románticos, porque nos interesa a esa persona románticamente. Estamos coqueteando. La estamos cortejando. Eso es echar los perros en Colombia. Ahora, un asunto interesante con los idioms o las expresiones idiomáticas es que tienen que ver mucho con la cultura de la región. Con lo cual, puede que esta misma expresión se escuche en otros países de habla hispana y no necesariamente signifique lo mismo. Eso es lo interesante de las expresiones. Con lo cual, las expresiones idiomáticas tienen que ser claras con respecto al idioma y al área, la región del idioma donde yo la estoy aprendiendo. Si yo aprendo una expresión idiomática norteamericana, no necesariamente va a funcionar en Gran Bretaña o digamos, Australia o en cualquier otro país donde se hable inglés. No necesariamente. E incluso puede que dentro de los Estados Unidos se entienda de una manera en diferentes regiones. Así que eso es algo que tenemos que tener muy en claro, teniendo en cuenta que las expresiones idiomáticas no las podemos traducir literalmente. Si yo escucho una expresión idiomática, yo no la puedo traducir literalmente de inglés a español porque no la voy a entender. Y es posible que hayan expresiones idiomáticas similares en español que puedan servir para entender esas expresiones idiomáticas en inglés. Así que ahora los voy a dejar con la charla que tengo con Syrena, ya que les he explicado que es una expresión idiomática, para que practiquemos un poco el listening comprehension con ella. Okay, so I'm here with my dearest friend, Syrena. She's an English native speaker. She lives in the United States and she kindly agreed to help us understanding the depths and the nuances and subtleties of idioms in American English. So, Syrena, welcome once again. Thank you for being here with us, and let's talk about idioms. Thank How you. important do you think is for us non-native speakers to understand and learn idioms when it comes to regular conversations, daily life conversations, to getting Um, to be skilled and fluent in English, in this case, American English? it wouldn't hurt to learn them. Okay. 'Cause you will probably hear them a lot, just in regular common. So it is frequent to have idioms in regular conversations. Yep. Okay. Isn't it frequent in Spanish? Um, yeah, a lot. Now Oh, that you mentioned this, the other day, because I you know that I've been doing the same in the Inglés Fácil con Mike channel, uh, and I started doing something like this with my friend David, which is your uh-huh. friend too, you know, David. Yep. And we found out that we are a
a lot more complex when it comes to speaking in Spanish than we thought, because we use a lot of idioms, we use a lot of references, cultural references, and a regular conversation of ours is gonna be so tough to understand to somebody who's non-native, and he just, let's say, okay, I just got out of school and I want to practice Spanish. That's gonna be so freaking hard because of that. Yes. And that's something that we didn't realize until we know that those things exist, because we learn by acquisition our language, our native tongue, Just like of course. us. Yeah. So this is why I find interesting this interaction with you, and thanks a lot once again, because that's something that we do not realize until we start studying that, of course. And for you Yep. being a native speaker, so do you think it's pretty much the same as we said with phrasal verbs? Professional environment, formal environment, we should avoid that, or does it work differently? Some maybe. It depends on. It's just going to depend on the situation, of Okay, course. so But I mean, some of them can be used in professional because it does get a point across. okay. It's like I don't know, like telling all the So CEOs not let's, to invest because they don't want to, don't count your chickens before they're hatched. yeah, or if I say, You oh, know, guys like me, you can, it's like a dime a dozen. You can find that everywhere. So it's like, yeah, so yeah. okay, so it's So, interesting. yep, So nonetheless, it is important for us to learn those idioms to right. be able to understand the regular At communication, least, right? yeah, at least to be able to understand Yeah. them. Maybe not use them, but at least Okay, yeah, because if you heard it, mm, yeah. okay, so But you could always ask, say, "What do you mean?" yeah, of course, yeah. What do you mean by that? Right. Which is something, which is one of the most useful sentences that we have to learn when we're learning another language, right? What's the meaning Yep. of, right? Right. So idioms. So Syrena is gonna be with us during this series of videos, hopefully a lot, and we're gonna have her insights on idioms. So let's check today's idiom. Cry over spilled milk, o también lo podemos encontrar como don't cry over spilled milk, que sería algo así como llorar sobre la leche derramada o no llores sobre la leche derramada. Esta esta expresión idiomática se utiliza cuando queremos referirnos a alguien que se lamenta o se preocupa excesivamente por algo que ya pasó y que no puede cambiar de ninguna manera. El origen de esta expresión básicamente se remonta a la época antigua en la que la gente solía transportar leche en grandes recipientes y podían derramarla accidentalmente y perder la leche. De hecho, hay una historia que es la historia de la lechera, que es una señora que va con su tonel de leche transportándolo para venderlo y todo eso, y ella va haciendo planes y haciendo planes y haciendo planes, pero resulta que por estar elevada haciendo planes se tropieza, bota la leche y empieza a llorar de todas las cosas que no pudo hacer porque derramó la leche. Entonces de allí viene ese don't cry or cry over spilled milk. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esta expresión idiomática. I can't believe I lost my phone. I guess there's no use crying over spilled milk now. No puedo creer que perdí mi teléfono. Supongo que no tiene sentido lamentarse ahora. Sarah was upset that she failed her exam, but her friends told her not to cry over spilled milk. Sarah estaba molesta porque perdió su examen, pero sus amigos le dijeron que no se preocupara por lo que ya había pasado. John spilled coffee on his shirt right before his job interview, but he decided not to cry over spilled milk and went to the interview anyway. John derramó café en la camisa justo antes de su entrevista de trabajo, pero decidió no preocuparse por ello y de todas maneras se presentó a la entrevista. Y terminamos con after the car accident, Maria was very upset about the damage to her car, but her husband told her there was no use crying over spilled milk.
Después del accidente automovilístico, María estaba muy molesta por los daños en su carro, pero su esposo le dijo que no tenía sentido lamentarse por lo que ya había sucedido. Así que como ven, cry over spilled milk o don't cry over spilled milk, una expresión interesante. Y ahora vamos a ver qué nos dice Syrena con respecto a esta expresión y sus usos en inglés. Today's idiom, to cry over spilled milk. It's funny because we have an idiom in Spanish which is basically the same. Llorar sobre leche derramada. And we understand that immediately. It makes sense, which is something interesting with idioms because in most of the cases, the idiom doesn't really make that the sense that we should if we translate that literally, right? Right. So, Well, a lot of things don't translate how literally. many times have you cried over spilled milk, my friend? Oh, well, when I was younger, I cried over spilt milk a lot, but I've realized there's no point in it because it's something that's already happened, and now we just need to overcome it. Now, how often do you find that idiom in regular American English? Not too often. Not too often. No, that was a long time ago. Okay. You know, the boomers. Okay, so that would be this wouldn't be a very useful idiom to learn, do you think? Not I really. mean, it'd be okay to learn what it means, but don't expect to use it a lot. Now I have another thing for you. All right. This is, of course, my personal idea of this. I might be wrong, but I think even although we have idioms that cannot maybe are not used that frequently because they're outdated, to say something. Yep. The important aspect of learning them is to start training our brains to understand things depending on the way is said. Because in this case, this is something pretty much clear, crying over spilled milk. But there are some other idioms that perhaps are going to be tough for us, and it could be a good exercise to, okay, what did they want to convey with this idea, in order to start thinking like the way you think in English, right? So How to think if you in talk English. if you're gonna conversate with the older generation, With grandpa. they're more likely to use it. Yeah. Okay. It was real popular for them. My friend, thanks a lot for your insights, and Thank you. looking forward to seeing you in the next idiom video. Bye bye, chao. ¿Cómo les fue con esta expresión idiomática? Ya saben, esto es asunto de repetir, de exponernos, de practicar mucho para poderla aprender. Tiene sentido cuando nosotros la entendemos, nos la explican, pero tenemos que practicarla. Ahora, recuerden que la importancia de la expresión idiomática es entender a las personas que hablan el inglés con naturalidad y eventualmente nosotros poder aplicarlas para sonar natural también. Con lo cual necesitamos mucha práctica y mucha exposición. Por favor, quiten el miedo a hablar, dejen el miedo a hablar y a hacer el trabajo. Así que espero que esto les haya gustado. Si les ha gustado el video, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a la campanita. De esta manera van a estar al día con los contenidos que estamos publicando todos los días y de paso nos siguen ayudando con el crecimiento del canal. También les permite participar en el chat de las clases en vivo. Es solo disponible para miembros y para suscriptores. También pueden participar del programa de membresías. Aquí abajo hay un link que dice unirse. Pueden darle clic para mirar de qué trata eso y si se animan pueden apoyar el canal. De paso, un agradecimiento muy especial a todas las personas que hacen parte de este programa. De verdad, muchas gracias por apoyar el canal. Y si de pronto ustedes no pueden hacerlo de esa manera, recuerden que dándole like al video, viendo el video, compartiendo el video, suscribiéndose, eso no tiene ningún costo. Con eso apoyan el crecimiento del canal. Yo disfruto esto mucho, para mí es un gusto, un placer traer todo este tipo de contenidos. Espero que los disfruten. Y nada, nos veremos en próximos videos. Recuerden, estudien, aprendan, métanle ganas y nos vemos en el próximo video. Bye bye.